Recuerdan que una de las conferencias que marca algo fundamental en nuestras vidas y es entender que Dios ha estado sufriendo desde la caída. En el Génesis 6:6 en la Biblia dice que Dios sintió dolor en su corazón. ¿Y por qué siente Dios dolor en su corazón? ¿Por qué creen ustedes? La Biblia dice que Dios sintió dolor en su corazón. El Dios omnipotente, todopoderoso, omnisciente, creador del cielo y la tierra, sintió dolor, sintió tristeza. ¿Por qué? Por el pecado. Y el pecado en términos generales significa toda acción que los hijos de Dios hacemos en contra de sus principios. Si nosotros hacemos algo en contra de los principios de Dios, ¿qué causa en su corazón? Dolor. Nunca se olviden de eso. Eso cambió mi vida. Cuando yo escuché eso, porque primero cuando uno escucha queda aquí, al nivel intelectual. Pero después el desafío viene cómo hacer para que lo que uno entendió lo sienta. Ahí es donde existe la verdadera transformación en nuestras vidas. Cuando yo sentí en mi corazón que lo que yo hago tiene impacto en el corazón de Dios, cambió mi vida. Porque yo amo a Dios, yo no quiero que Dios sufra, por lo menos con mis acciones. No puedo pecar más, no puedo hacer nada más en contra de sus principios. Yo quiero darle alegría a Dios. Entonces cuando Dios ve a ustedes, que en vez de estar en la playa, tirados en la cama, tomando cafecito, un día tremendo de calor como es hoy, ustedes decidieron venir aquí. ¿Cómo creen que se siente Dios? Por unos segundos piensen, cierren sus ojos y ¿cómo se siente Dios si Dios estuviera aquí? Físicamente. ¿Cómo creen que se sienten que ustedes han venido aquí? Feliz, muy feliz, mucha esperanza. Yo siento lo mismo, humildemente. Entonces vamos a tener un día muy especial, sabiendo Dios que vinieron ustedes aquí. ¿Qué creen que Dios tiene ganas de hacer? Sabiendo que Dios sabiendo que ustedes han venido aquí, ¿qué creen ustedes que Dios tiene ganas de hacer con ustedes? Bendecirlos, compartir, ¿no es cierto? Ustedes han venido aquí, ¿por qué? A ver, ¿quiénes son los valientes acá? Un par de minutitos, un par de ustedes que me digan, ¿esto anda? ¿Cómo es? Ahí está. Ustedes vinieron aquí, ahora yo no los conozco, pero en algún momento recibieron la invitación, sea por la televisión, sea un amigo, una amiga, un familiar. El domingo de 10 a 4 viene el conferencista que estuviste viendo esos días ahí. No, sí, viene. ¿Y cuánto cuesta? Nada, gratis. No, ¿cómo puede ser? Sí, es verdad. Va a estar ahí. Ok, uno recibe la invitación y después comienza un proceso aquí adentro. Voy, no voy, que sí, que no. Finalmente decidieron venir. Pero decidieron venir con una expectativa. ¿No es cierto? Ustedes vinieron acá esperando algo. Hay esperanza de, expectativa de. Una esperanza. Ahora diga su nombre, por favor. Agarre. Ahí está. Vamos practicando, porque después van a estar ustedes dando conferencias, no yo solo. Ese es mi deseo, mi mayor alegría es que de aquí a unos meses, unos años, yo venga aquí como invitado a escuchar sus conferencias. O voy a tener que venir yo siempre a dar conferencia aquí. Y don Juan y don Fernando, ¿no? Así que vaya practicando. Bueno, mi ilusión de venir es algo tan profundo, ¿verdad?, que yo siento en mi corazón para poder estar con Dios en realidad. Claro, uno en la casa por todos lados lo tiene, pero yo siento la necesidad de lo espiritual, algo que me nace de lo más profundo. Y siento la esperanza y el deseo de que pueda avanzar en eso. Precioso. Sí. Imagínese, Dios acaba de escucharla a usted decir eso. Yo quiero esta profundidad de relación contigo, quiero sentirte. ¿Qué cree que Dios que se va a mover o no se va a mover? Absolutamente. Muchas gracias. ¿Alguien más?
¿Qué están esperando el día de hoy? Cuando ustedes se van a las 4 de la tarde, ¿qué quieren irse? ¿Llenos de qué? Escudriñar las escrituras, aprender más y muy bien. Alimentar la vida espiritual. Oh, precioso. Muy bien. Vamos a ver de las escrituras, vamos a ver de la vida espiritual, de alimento espiritual, así que con eso se lo va a llevar seguro. ¿Alguien más? Un caballero necesitamos, hablaron las damas son más valientes, parece, en esta audiencia. Mi propósito es hacer un cambio también en mi vida. Siempre me he inclinado por la espiritualidad. Dios siempre me ha escuchado y le doy muchas gracias. Pero también quiero yo ser como en un futuro, llegar a ser un ser de luz, para que las personas que se acerquen a mí puedan ver en mí algo diferente y que ellos también cambien. Y así ayudar a que la humanidad cambie. Ese es mi gran deseo. Precioso, muchas gracias. Jesús le dijo a sus discípulos, examen, Mateo 5:48, yo di esta conferencia, Mateo 5:48, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Sed, pues, vosotros, ¿quién dijo por ahí? No tengan miedo, no es examen. Perfectos. Jesús les dice a sus discípulos, sean perfectos, como Dios es perfecto, como yo soy perfecto. Sean esa luz divina, ¿cómo es su nombre? Edith, como Edith dice. Sean, Jesús nos vino diciendo, yo soy el único, ustedes son todos pecadores, ustedes se van todos al infierno, el único celestial soy yo. No, yo soy el celestial, yo soy verdadero, yo soy perfecto, pero vengo aquí a que ustedes también lo sean. Hay una frase muy bonita que dice, reaste conmigo y el mundo cambiará. Amén, así es. En eso estamos. Bueno, la palabra masculina entonces. Gracias. Bueno, el caso mío es como muy especial porque toda mi vida he andado medio enredada. Por ejemplo, mi madre, que recién acaba de morir, toda su vida fue adventista, sabática. Mi padre, que lo tengo vivo, es anciano de los Testigos de Jehová. Mi esposa ha andado coqueteando con los pentecostales y las panderetas, ¿verdad? Yo, para no quedar mal con nadie, me mantengo en el centro ahí. Todo muy bonito, pero ahí. Sin embargo, pues conozco la mayoría de las doctrinas de ellos, pero el principio divino es lo único que a mí, desde el punto de vista religioso, me ha interesado, porque me ha abierto un panorama tan completo de la Biblia, que uno lee ahí los personajes bíblicos y que Moisés y todo, bueno, pero ¿qué dice uno? ¿Qué pitos tocaban? No, el principio divino le dice, es por esto y esto y esto. Exactamente. Entonces se puede decir que yo, casi que conozco, pues lo he visto varias veces, pero en la televisión no hay interacción. Hay algunas cosas que desde luego no comparto porque no conozco a fondo. Entonces a la televisión no le puedo decir, pero mire, pastor, aquí, ¿por qué? Yo supongo que aquí en algún momento hay interacción. Claro, sí, seguro. Entonces, básicamente, yo diría que yo comparto en un 90% todos los conceptos del principio divino. Me encanta. Es más, es la primera vez que yo de cuenta mía visito una iglesia, porque fui bautizado por la Iglesia Católica también. Entonces aquí hay un híbrido de todo que está muy interesado en ver si Dios le aclara un poco el pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Su nombre otra vez? Carlos Ugalde. Carlos, muchas gracias, don Carlos. Bueno, lindo escuchar, y algunos quizás se identificaron con esas palabras, de lo que todos venimos aquí a esperar recibir en este día. Ahora, si a las 4 que esto termina formalmente, algunos de ustedes se quieren quedar porque tienen preguntas, yo no es que a las 4 me tomo el avión y me fui. Yo me puedo quedar hasta mañana a las 10 que tengo que estar en el aeropuerto. Yo me quedo sin dormir toda la noche si ustedes quieren hablar conmigo. De verdad se lo digo. Así que si ustedes desean quedarse y a la noche y yo estoy para ustedes, para eso he venido. Aparte, como le decía, Florencia era, Flora, agregué un poquito más de Flor. Yo estuve sentado donde está usted sentada ahora, hace 20 años y algo más, ¿sí? Y donde están sentados todos ustedes. Así que yo puedo, de alguna u otra manera, identificarme con lo que ustedes están sintiendo, sus expectativas. Y así como Dios me ayudó a mí a estar hoy aquí parado para compartir, yo también quiero verlos a ustedes estudiar no solamente el principio divino para recibir el material, sino estudiar para dar conferencias.
compartir en su familia, compartir con sus vecinos, compartir con el resto de Costa Rica, porque no solamente hay que ser un buen estudiante, hay que ser un buen profesor, una buena profesora. Así que por lo menos ya empezó bien agarrando el micrófono, ya es un buen paso para poder ser una buena educadora. Algunos de ustedes ya vieron las conferencias al principio divino, entonces pueden que en algunos casos no sean sorpresas. Pero yo comienzo siempre con esto porque es universal. Todos los seres humanos hay algo que en el fondo buscamos, y es ¿qué? La paz, pero más que la paz, correcto, buscamos la paz, pero aún más que paz. ¿Qué cosa? La alegría, la felicidad, todos. Yo he estado en 50 y algo de países, de todos los continentes, hablando con jóvenes, adultos, ancianos. Y cuando yo les pregunto, ¿cuál es tu deseo máximo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? No, yo quiero tener una buena carrera, una profesión. Ok, pero ¿por qué? Y porque entonces voy a tener una estabilidad económica. ¿Pero por qué? Y porque eso... Pero en última instancia, ¿cree que con eso va a alcanzar qué? Felicidad. ¿Y usted qué quiere ser? Yo quiero ser más famoso que Pelé y Maradona juntos. Quiero ser una estrella. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque eso me da la felicidad, o cree que va a alcanzar la felicidad. La fama, el poder. Esto en realidad son los medios que la gente considera me va a llevar ¿a qué? A la felicidad. Todo padre, toda madre que está en sus cabales, espiritualmente, mentalmente, como más profundo desea para sus hijos, ¿qué cosa? Felicidad. Que tenga, por cierto, salud, un buen estudio, que sea una buena persona, pero los padres nos desvivimos y damos la vida si es necesario por la felicidad de nuestros hijos. Esto es universal y es muy importante entenderlo. No es solamente aquí en Costa Rica, no es solamente en América Latina, es en todas partes del mundo. Por eso siempre les digo, esto es así porque es el deseo de Dios, es el propósito de la creación de Dios. Dios quiere que seamos felices. Una vez por semana, una vez por mes, una vez por año, una vez cada tanto. ¿Qué creen ustedes? No, absolutamente no. Desde el punto de vista de Dios, en su concepto de la creación, yo quiero que mis hijos sean felices cada segundo de sus vidas. Que todo sea felicidad, que todo sea paz, que todo sea armonía, que todo sea belleza. Es el deseo de Dios. Ahora, ¿se experimenta eso o no hoy en día? Pero en realidad, cuando nosotros leemos los diarios, vemos las noticias, no podemos decir que vivimos en un mundo así, lamentablemente. Entonces, ¿por qué es importante el principio divino? Porque aquí recibimos los principios de Dios, las leyes universales de Dios. Y con esto quiero enfatizar, no es para un adventista, para un testigo de Jehová, para un pentecostal, para un budista, para un islámico o para un confucionista, es para los hijos de Dios. Son principios de Dios para sus hijos. No pasan por una religión, no pasan por una denominación, ni siquiera por una nación, ni por un color de raza. Para sus hijos. Por eso empezamos con el primer hombre y la primera mujer, que es sumamente importante. Vamos a ver entonces hoy, muy condensado, pero lo vamos a ver, los 3 puntos principales del principio divino. El primero es el ideal de Dios. Vamos a analizar por sobre todas las cosas, ¿por qué Dios creó? Quizás ustedes se han hecho esta pregunta. ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Alguien hizo alguna vez esta pregunta? ¿Para qué estoy en esta tierra? Levante la mano si hicieron esta pregunta. Estoy acá 70, 80, 90 años, 100 años, 120, les regalo unos años más. Y después, se acabó, se paró el corazón y me ponen en un cajón y me entierran por ahí y se acabó todo. ¿Hay algo más? ¿Para qué viví? ¿Por qué Dios creó? Entonces vamos a analizar que es muy profundo. ¿Por qué? Porque es antes del pecado, antes de la caída, antes del mal. ¿Qué es lo que Dios? Y esto es lo importante del principio divino. No habla de qué es lo que este líder religioso piensa o interpreta la Escritura o esta religión. No. Acá siempre nos preguntamos qué es lo que Dios está pensando, qué es lo que Dios ha decidido ser. ¿Se entiende eso? Es muy importante. No es una religión o una doctrina en particular.
Entonces, como dijimos antes, todos queremos experimentar esto porque es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Lamentablemente se produjo la caída. En la primera familia humana vemos el hermano mayor que se llamó ¿cómo? ¿Cómo? El hermano mayor. Caín. Adán era el papá. Dios era el abuelo. Adán era el papá. Eva la mamá. Caín el primer hijo. Y el segundo hijo, Abel. ¿Y qué pasó entre estos dos hermanos? ¿Qué hizo el mayor con el menor? Lo mató. Y para que alguien mate a otro, lo dijimos, ¿no? Tiene que haber un montón de sentimientos. Caín siente, entre otras cosas, odio, envidia, resentimiento. Está envenenado con su hermano y lo mata. Sangre. Ya la primera familia humana, vemos que no hay un ideal. Entonces vamos a analizar a través del principio divino qué pasó en el comienzo de la historia. ¿Por qué termina de esa manera? Vemos en el Génesis capítulos 2 y 3 y los resultados trágicos de la caída. Porque los problemas que vemos como consecuencia de la caída no afectaron solamente a ese primer grupo familiar, afecta hasta nuestros días, ¿sí o no? Y vemos problemas, no solamente, aquí recientemente, triste, vemos la situación de dos presidentes que ¿dónde están? ¿Es triste o no es triste? Es triste. Alguien que supuestamente tiene que estar para servir la nación, lamentablemente hace algo diferente. Entonces vemos esta manifestación de lo no original, no solamente en el área política, lo hemos visto en religiosos. Uno de ellos que está aquí en la foto, y no lo hago con ánimo de criticar a nadie, solamente estoy presentando qué triste que es nuestra realidad. Un pastor que dice día, tarde y noche dar la palabra de Dios y al ejemplo y resulta casi un año que estaba con una prostituta. ¿Sí? Un año, no es que una vez fue tentado y cayó y se arrepiente. Un año. Este hombre predicaba todos los días, ¿no? O sea que no solamente vemos las consecuencias de la caída, digamos, en los representantes de las naciones, representantes de religiones, en la juventud, en los matrimonios destruidos. Ayer estábamos en el programa, ¿alguien vio el programa ayer? ¿Y qué? Dijimos que se ha duplicado el nivel de divorcios. Cada dos matrimonios, uno se divorcia ya prácticamente. Y nadie se casa para divorciarse. ¿Algunos de ustedes han pasado por esa experiencia? Yo estoy seguro que si se han divorciado, y les pregunto, el día que ustedes se casaron, ¿hicieron los planes para divorciarse en 3, 4, 5, 10 años? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Vamos a casarnos ahora, pero en 10 años nos divorciamos, ¿no? Sí. ¿Ok? No, mejor en 5. No existe, nadie. Salvo ahí en Hollywood, estas cosas raras, pero nosotros cuando nos casamos porque estamos enamorados, felices con esa persona y queremos que continúe esa experiencia, con hijos y nietos, pero se rompe. Entonces vemos los resultados trágicos de la caída, hasta hoy en día. Entonces, lo tercero es el proceso de la restauración, la providencia de la restauración para recuperar ese ideal. Porque la Biblia dice en Isaías 46:11, Dios vio cómo sus hijos cayeron, Dios vio la caída, causó dolor en su corazón, pero Dios los ama, Dios nos ama. Pese al pecado, pese al error, pese a no cumplir su responsabilidad, yo los amo, ustedes son mis hijos, yo los quiero salvar, yo los quiero restaurar, yo los quiero sacar de ese pozo. Es como si Adán y Eva iban caminando y de repente ¡pum!, cayeron en un pozo. Y Dios tiró la cuerda y trató de que los hijos salieran de ese pozo nuevamente a su estado original. Ese es el corazón de Dios, por eso hay esperanza. Dios jamás abandonó al ser humano. Pero debido a la caída cayó tan bajo que ni siquiera había sensibilidad espiritual. Dios les dijo, el día que coman ciertamente morirán. Entonces muy lentamente Dios busca romper esta barrera a través de lo que conocemos como la religión. Pero es muy importante entender que aún la religión, que es religar al hombre que se perdió en su relación con Dios, no es original. Por eso muchas veces uno dice, ay, la religión y los ritos y la rezo y la... A veces uno siente como que, ay, es medio complicado esto, porque en el fondo no es original. Lo original es que tengamos una relación con Dios natural, directa,
que podamos hacer nuestras conversaciones hacia arriba y recibir hacia abajo, naturalmente, así como hablamos con nuestros padres. Por eso Adán y Eva, ¿a qué parroquia iban? ¿Con qué Biblia andaban estudiando todos los días? ¿Qué confesión? No existía. No existía religión. No es original. Pero, obviamente, mis hijos están enfermos, necesito salvarlos. Necesitan el médico, necesitan el Mesías, ¿sí? Pero es una consecuencia de la caída. Entonces es muy importante entender, como decía acá don Carlos, ¿qué pasó? Exactamente entender, porque uno agarra la Biblia y se pone a leer y a veces queda muy confundido, no entiende muchas cosas, hasta parece contradictorio. Pero el principio divino nos ayuda a entender no solamente qué pasó, sino por qué lo que pasó, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de su providencia. Entonces, la necesidad de encontrar este mapa. El hombre perdió el rumbo, perdió la brújula celestial, ¿sí o no? Miremos este mundo. Entonces Dios ha mostrado el camino y a lo largo de la historia vamos a ver que Dios elige a una persona. Esto es muy importante. Siempre en los tiempos providenciales, Dios elige a ¿cuántas personas? ¿A 10? ¿A 15 o a 20? A una. En el medio de un grupo, puede ser una familia, puede ser un pueblo, puede ser una nación. Dios elige a uno, a una persona que lo llama y lo aparte, porque todo ese mundo, esa comunidad, viene del linaje de la caída. Entonces aparta a uno que hizo unas condiciones y Dios le habla. Dios le da el mandamiento, le da guía, le da dirección. Esa es la figura central, en ese tiempo providencial. Y Dios a través de esa persona busca comunicarse con el resto de sus hijos que han caído. Entonces vemos, por ejemplo, en la época de Abraham, de qué manera el hombre llegaba a Dios era a través de las ofrendas. No podía ir directamente ya. El Mesías todavía no estaba en la tierra. Entonces, ¿quién era el mediador entre Dios y el ser humano caído? Las ofrendas. Porque los animales cometieron pecado. No. ¿El ser humano cometió pecado? Entonces, desde el punto de vista de los principios universales, ¿quién está en una posición más elevada? ¿El ser humano que cometió pecado y violó esos principios o los animales que no? Los animales. Esa es la realidad, triste realidad. Los animales estaban más puros que el hombre caído. Por lo tanto, el hombre se conectaba simbólicamente a Dios a través de las ofrendas, que las partía al medio. Pero a medida que el hombre fue evolucionando espiritualmente, en su corazón, Dios empieza a dar un nuevo mensaje. Pero otra vez, llama a una persona. Venga para aquí, lo agarra Moisés, ven para aquí, ven al monte, te voy a hablar. No es algo generalizado, es siempre a través de una persona. La figura central. Y Dios le habla a Moisés y le da los 10 mandamientos, las leyes. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya el ser humano estaba capacitado para entender lo que debía hacer, lo que no debía hacer. Pero era más que nada, no, esto no, esto no, esto no. Pero ya, por lo menos, el pueblo de Israel podía recibir claros mandamientos, leyes, de cómo debían comportarse. ¿Pero había llegado el Mesías o no? No. Por lo tanto, el mediador eran las leyes, esos mandamientos. Y finalmente, se produce el nacimiento del Hijo de Dios. La Biblia dice, nace el segundo Adán. Jesús viene como el segundo Adán. ¿Por qué? Porque es el único bebé que nace en la tierra sin el pecado original, sin la mancha de Satanás. Todos los otros hombres, aunque fueron grandes en la providencia de Dios, Abel, Noé, Abraham, Moisés, Josué, etcétera, etcétera, todos nacieron con pecado original, con una mancha del linaje satánico. El único que nace 100% de Dios, ¿quién fue? Jesús. ¿Y quién había nacido antes también así de Dios? Adán y Eva. Entonces Jesús es el segundo Adán. ¿Se entiende ahora por qué se le dice el segundo Adán? Entonces Dios, imagínense, vamos a hablar, se me está haciendo el tiempo, ¿no? Cuando uno se pone acá, la introducción ya se me fueron casi media hora. Pero bueno, lo prolongaremos hasta más tarde, no hay problema. Yo estoy hasta mañana, ya les dije.
Ustedes me cortan. Ustedes son los que me dicen, basta, Señor. Necesitamos un cafecito. Entonces imagínense en Dios lo que siente cuando vuelve a nacer su Hijo en la tierra. Es como volver a ese inicio de la creación. La esperanza de Dios vuelve a surgir sustancial. Aquí está mi Hijo. Aquí puedo establecer este ideal que no pude por miles de años. Jesús trae los evangelios. Jesús comienza a enseñar un nivel de verdad mucho más profundo que era el de los 10 mandamientos. Porque el nivel espiritual e intelectual y de corazón del hombre había desarrollado. Sobre todo Jesús introduce que Dios no es solamente el Señor de la creación, el gran Jehová todopoderoso que está ahí arriba. Dios es nuestro, ¿qué? Más que creador, nuestro Padre de amor. Nuestro Padre de amor. Somos todos hijos de Dios. Y en el proceso, lo vamos a ver en una de las conferencias, en el proceso de establecer ese ideal en la tierra, porque Dios mandó a Jesús a la tierra. Dios creó a Adán y Eva en la tierra. El ideal de Dios, ¿dónde es? En la tierra. Jesús vino a establecer el ideal de Dios en la tierra, comenzando con Israel. Pero después iba para Roma, iba para India, iba para China, para toda la humanidad. Siempre hay un comienzo, recuerda. Él no es comprendido, Él es perseguido, finalmente va por el camino de la cruz. Necesaria, pero triste segunda providencia, ya lo vamos a ver. Jesús mismo pide, Padre, si es posible, si hay alguna posibilidad, Padre, no quiero morir en una cruz. No quiero salvar a este pueblo que tú me has traído para salvarlos. Tus hijos están en el pecado, tus hijos están hundiéndose cada vez más en el infierno, Padre, los quiero salvar, los quiero restaurarte, los quiero llevar a ti, que sean felices, no quiero ir a la cruz, Padre, ¿hay alguna posibilidad? Dios sintió el corazón de Jesús, pero aún así, el hombre no cumplió su responsabilidad. Y el segundo Adán muere en una cruz, derramando sangre por nuestros pecados. Hay una salvación espiritual, pero no hay reino de los cielos, no hay mundo ideal. Al contrario, ¿qué pasó después de la crucifixión de Jesús? Por 400 años. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasaba a aquel que decía, yo soy discípulo de Jesús? Ah, bienvenido, gracias. ¿Qué le pasaba? Los mataban, comían los leones, eran crucificados. ¿Ese es el plan de Dios original? No. Entonces Dios tiene que volver a esperar. Y vamos a ver los paralelos de la historia. Se tienen que cumplir 2000 años, que es el momento donde se dan las condiciones para la segunda venida que Jesús prometió. Tiene que venir, tiene que nacer alguien sin pecado original del linaje de Dios, que es el tercer Adán, el Señor de la segunda venida, en la tierra. ¿Dónde? En la tierra. ¿Está claro eso? Es muy importante. El ideal de Dios es en la tierra. Como leemos en Juan 16:13. Promete claramente Jesús que cuando venga Él los guiará hacia la verdad completa. Es el momento de establecer el reino. Por eso cuando presentamos el principio divino decimos una nueva expresión de la verdad. Porque la verdad, ¿cuántas son? ¿3, 4 o 5? Una. La verdad de Dios es una. Solamente que a medida que Dios ve, la evolución se profundiza el mensaje. Dios da más, pero es una, y no hay contradicción. Si ustedes analizan todas las escrituras, sobre todo las 3 religiones monoteístas, las que sostienen que existe un solo Dios, el judaísmo, el cristianismo y el islam, no hay contradicción en sus enseñanzas. Surgen en un momento dado de la historia por una necesidad providencial y los vamos a ver más adelante. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy en compacto. Porque imagínense, estamos hablando de la historia de la humanidad, desde que Dios creó la primera partícula hasta hoy. Increíble si ustedes le dicen a alguien, te invito a ver la historia desde la creación del universo hasta nuestros días, de 10 a 4 de la tarde. No se la cree nadie, ¿no? Pero así es. Por supuesto que mucho vamos a saltear. Quiero saber si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre esta primera parte que les di.